Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, de esos que nos encantan a todos los que seguimos el mundo del espectáculo turco, y más concretamente, en la vida de nuestros amados Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque el 25 de agosto de 2025 el mundo se paralizó, o al menos el nuestro, el de los fans de las series turcas. Hoy vamos a desentrañar la impactante noticia que sacudió a todos, la sorpresiva revelación de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, solo con decirlo a muchos ya se les acelera el corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que un evento de esta magnitud impactara a tantos? ¿Por qué fue tan sorpresivo? Vamos a averiguarlo juntos, paso a paso, detalle a detalle. Y por supuesto, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola primicia. Denle al botón rojo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto prepárense para sumergirse en el drama. Para entender la magnitud de este bombazo, debemos remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de las series turcas que nos enamoraron a todos. Hablamos por supuesto de Erkenci, la serie que nos presentó a nuestra querida pareja, Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, palpable, casi mágica. Se respiraba amor en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Y por supuesto el público no tardó en crear sus propias teorías. ¿Serían pareja en la vida real? ¿Realmente sentían algo el uno por el otro? El fandom explotó alimentando sueños y esperanzas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores. Cada movimiento, cada gesto, era analizado con lupa. Cualquier encuentro, aunque fuera casual, era interpretado como una señal. La tensión crecía, y con ella, la expectación. Recuerdo perfectamente esos días, la emoción, la ansiedad por saber si esas chispas que veíamos en pantalla se traducirían en algo más. Y por un tiempo los rumores se hicieron más fuertes. Hubo salidas juntos, fotos sospechosas, declaraciones ambiguas. El mundo entero estaba pendiente de ellos. Parecía que el amor de Sanem y Can, de Demet y Can, estaba por romper la barrera de la ficción y convertirse en realidad. Asterisco asterisco el auge de Erkenci y la incubación de las esperanzas del fandom asterisco asterisco. Erkenci no fue solo una serie turca más, fue un fenómeno cultural. Con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes impresionantes de Estambul, conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que encuentra el amor en el dinámico mundo de la publicidad, y Can, un fotógrafo de renombre con un pasado misterioso, resonó con una audiencia global. Pero más allá de la trama, fue la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir lo que realmente encendió la llama. La interpretación de Can Yaman como el enigmático y atractivo Can Divit fue impecable. Su físico imponente, su mirada penetrante y su habilidad para transmitir emociones complejas lo convirtieron en un ídolo para millones. Por otro lado, Demet Özdemir, en el papel de la soñadora y vibrante Sanem Aydin, cautivó con su encanto natural, su espontaneidad y su habilidad para hacer reír y llorar a la audiencia. La combinación de ambos fue explosiva. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que se expandió a mercados internacionales, especialmente en América Latina, España, Italia y otros países de Europa. Las traducciones, el doblaje y los subtítulos permitieron que la historia de amor de Can y Sanem llegara a un público aún más amplio. Fue en este contexto de fervor global que los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla comenzaron a cobrar fuerza. Los fanáticos, ávidos de más contenido, comenzaron a crear sus propios mundos paralelos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, donde los seguidores analizaban cada foto, vídeo y declaración de los actores. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja, recopilando información, fotos y vídeos. Se formaron grupos de discusión donde los fanáticos debatían sobre las posibilidades de una relación real. La esperanza era palpable. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era un motivo de alegría y expectativa. Asterisco asterisco los indicios y los rumores que avivaron la llama asterisco asterisco. Los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no surgieron de la nada. Hubo una serie de indicios que alimentaron las especulaciones y mantuvieron viva la esperanza de los fanáticos.
Asterisco 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 las miradas y los gestos asterisco asterisco durante la grabación de Erkencicus, era evidente la química entre los actores. Sus miradas se prolongaban, sus risas eran cómplices y sus gestos revelaban una cercanía que iba más allá de la profesionalidad. En muchas entrevistas, se les veía intercambiando miradas significativas, sonrisas y abrazos. Asterisco 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 las salidas y encuentros asterisco asterisco después de la finalización de la serie, comenzaron a surgir noticias sobre salidas y encuentros entre Can Yaman y The Method Demir. Fueron vistos juntos en restaurantes, eventos y fiestas, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación. Asterisco 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 las declaraciones ambiguas asterisco asterisco tanto Can Yaman como The Method Demir fueron cuidadosos en sus declaraciones públicas. Evitaron confirmar o negar los rumores, lo que solo aumentó la intriga. En lugar de respuestas directas, optaron por declaraciones ambiguas que permitían a los fanáticos interpretar las cosas a su manera. Asterisco 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 las fotos sospechosas asterisco asterisco en las redes sociales comenzaron a circular fotos que parecían insinuar algo más que una amistad. En algunas imágenes se les veía muy cercanos, riendo juntos o compartiendo momentos íntimos. Asterisco 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 el apoyo mutuo asterisco asterisco tanto Can Yaman como The Method Demir se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Se elogiaban en entrevistas, compartían publicaciones en las redes sociales y se mostraban orgullosos del éxito del otro. Asterisco 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 la intensidad de la química en pantalla asterisco asterisco la intensa química que se percibía en pantalla, entre Can y Sanem, fue un reflejo de la conexión entre Can Yaman y The Method Demir, que ayudó a alimentar las especulaciones de una relación fuera de la ficción. Asterisco asterisco el desencanto y la dispersión de los sueños asterisco asterisco. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la realidad es más complicada que la ficción. Por más que los fans soñaran y por más que la química fuera evidente, la historia de amor que esperábamos no se concretó. Cada uno siguió su camino con nuevos proyectos, nuevas parejas y, lamentablemente, con una creciente distancia entre ellos. El tiempo pasó y las esperanzas de verlos juntos como pareja se desvanecieron. Después del éxito de Erkencicus, ambos actores se embarcaron en nuevos proyectos profesionales. Can Yaman protagonizó varias series incluyendo Dolunay y By Jane. The Method Demir también tuvo éxito con Dodu Kadeerindir y Amphara. Sin embargo, la distancia entre ellos se hizo evidente. Sus caminos se separaron y sus vidas personales tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia para trabajar en proyectos internacionales, mientras que The Method Demir continuó su carrera en Turquía. Ambos tuvieron relaciones sentimentales con otras personas, lo que parecía confirmar que su historia de amor solo había quedado en el terreno de la ficción. El tiempo pasó y los fanáticos, aunque decepcionados, aceptaron la realidad. Asterisco asterisco el 25 de agosto de 2025, el día que el mundo volvió a girar asterisco asterisco. Sin embargo, el destino, a veces, es caprichoso. Y el 25 de agosto de 2025, nos dio una sorpresa que, aunque inesperada, no fue totalmente descabellada. Ese día, las redes sociales explotaron. La noticia corrió como la pólvora, Can Yaman y The Method Demir estaban juntos. Pero no de la manera que todos esperaban, o no de la manera que muchos hubieran deseado. La noticia, confirmada por fuentes cercanas a la pareja y corroborada por fotos filtradas, revelaba que Can y The Method habían decidido hacer pública su relación. Sí, finalmente, después de años de rumores y especulaciones, se habían decidido a gritarle al mundo su amor. Pero, y aquí viene el gran pero, no lo hicieron de la manera tradicional. No hubo alfombras rojas, ni comunicados oficiales, ni declaraciones románticas. La noticia salió a la luz gracias a un evento, un tanto peculiar. Asterisco asterisco el origen de la revelación, vacaciones secretas y fotos robadas asterisco asterisco. Resulta que Can y The Method habían estado llevando su relación en secreto, lejos de las cámaras y los reflectores. Habían decidido mantener su romance en privado, sin exponerlo al escrutinio público. Pero un descuido, una foto robada, un rumor que llegó a los oídos correctos, y todo se vino abajo. Las fotos filtradas mostraban a la pareja disfrutando de unas vacaciones románticas en una isla paradisíaca. Besos, abrazos, miradas cómplices, todo era evidencia de un amor que, al parecer, había florecido lejos de los focos. Las imágenes revelaban una intimidad y una conexión que dejaron sin aliento a los fanáticos.
La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación turcos y de otros países se hicieron eco de la noticia, analizando cada detalle de las fotos y especulando sobre los motivos de la pareja para mantener su relación en secreto. *** La reacción del público, entre la alegría y el desconcierto ***. La reacción del público fue mixta. Por un lado, la alegría y el entusiasmo de ver por fin concretado el romance que tanto esperaban. La felicidad de ver a sus ídolos felices, juntos, enamorados. Muchos fans celebraron la noticia como si fuera propia, compartiendo mensajes de cariño y felicitaciones. Redes sociales como Twitter e Instagram se llenaron de mensajes de apoyo, memes y fotos que celebraban la unión. Se crearon nuevos hashtags y trending topics dedicados a la pareja. Pero por otro lado, también hubo sorpresa y desconcierto. ¿Por qué tanto tiempo en secreto? ¿Por qué no haberlo hecho público antes? ¿Qué había pasado entre ellos? La necesidad de privacidad es comprensible, pero el ocultamiento generó interrogantes y algunas críticas. Algunos fanáticos se sintieron engañados o decepcionados por no haber sido informados antes. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de presiones de los medios, de contratos publicitarios, de miedos personales. Algunos incluso llegaron a especular con una estrategia de marketing, aunque esta teoría no fue respaldada por ninguna evidencia sólida. Lo cierto es que la pareja se mantuvo hermética sin dar explicaciones, sin aclarar la situación. ***. Las teorías y especulaciones que siguieron a la revelación ***. Después de que las fotos filtradas confirmaran la relación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron de teorías y especulaciones sobre los motivos detrás de su secreto. Algunas de las teorías más populares fueron: presión mediática se especuló que la pareja había decidido mantener su relación en secreto debido a la intensa presión mediática que enfrentan las celebridades turcas. Los paparazzi, los medios de comunicación y los fanáticos pueden ser muy intrusivos, y la pareja podría haber querido proteger su privacidad. Contratos publicitarios Algunos especularon que Can Yaman y Mehmet Özdemir podrían haber firmado contratos publicitarios que les impedían revelar su relación. Las marcas a menudo controlan la vida personal de sus embajadores para proteger su imagen pública. Miedo a la exposición Otros sugirieron que la pareja podría haber tenido miedo a la exposición pública. Ambos actores son muy populares, y la revelación de su relación podría haber generado una gran atención mediática que no estaban preparados para enfrentar. Estrategia de marketing Hubo quienes especularon que la relación podría haber sido una estrategia de marketing para promocionar sus carreras. Sin embargo, esta teoría no fue respaldada por ninguna evidencia sólida. Problemas personales Algunos seguidores especularon que la pareja había tenido problemas personales que les impedían hacer pública su relación. Los problemas personales pueden ser complejos y delicados, y la pareja podría haber necesitado tiempo para resolverlos antes de compartir su relación con el mundo. Desconfianza en el entorno Es posible que ambos artistas, que han sido objeto de rumores y especulaciones en el pasado, no confiaran en el entorno mediático y decidieran proteger su intimidad hasta sentirse seguros. El deseo de vivir una relación normal Quizás la pareja simplemente anhelaba tener una relación normal, lejos del escrutinio público y de las presiones de la fama. El impacto en la industria turca ¿Pero qué significó esta noticia para la industria turca? ¿Cómo afectó la carrera de Can y de Mehmet? Pues bien, la noticia tuvo un impacto significativo. Por un lado, revitalizó el interés en sus trabajos individuales. Los fans más que nunca querían verlos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Las series y películas en las que participaban se volvieron aún más populares. La pareja, sin quererlo, se convirtió en un imán para el público. Por otro lado, la noticia también generó polémica. Algunos críticos cuestionaron la falta de transparencia de la pareja, la supuesta manipulación de la prensa y la supuesta falta de respeto hacia sus seguidores. Sin embargo, estas críticas no lograron empañar la felicidad de los fans, que seguían celebrando el amor de Can y de Mehmet. Los desafíos de la fama y la exposición mediática En cuanto a su relación,
la pareja tuvo que enfrentarse a los desafíos de la fama y la exposición mediática. Tuvieron que aprender a lidiar con los paparazzi, los rumores y las constantes especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en un foco de atención, donde cada foto, cada vídeo y cada declaración eran analizados con lupa. El acoso de los paparazzi Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron que lidiar con el acoso constante de los paparazzi. Los fotógrafos los perseguían en cada uno de sus movimientos, tratando de obtener fotos exclusivas. Los rumores y las especulaciones Los rumores y las especulaciones sobre su relación fueron constantes. Los medios de comunicación inventaron historias y exageraron algunos detalles, lo que generó tensiones y malentendidos. La presión de los fans La pareja tuvo que enfrentar la presión de los fans, quienes esperaban que compartieran su vida personal. Algunos fanáticos se sentían con derecho a saber todo sobre su relación, lo que podía ser agobiante. La falta de privacidad La falta de privacidad fue uno de los mayores desafíos que enfrentaron Can Yaman y Demet Özdemir. No podían ir a ningún lugar sin ser reconocidos y fotografiados. La necesidad de proteger su relación A pesar de las dificultades, Can Yaman y Demet Özdemir demostraron ser una pareja sólida. Se mantuvieron unidos, se apoyaron mutuamente y defendieron su amor a capa y espada. Aprendieron a proteger su relación de las presiones externas y a mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. El legado del amor de Can y Demet, un cuento de hadas moderno Y aunque el futuro es incierto, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el amor, a veces, puede ser inesperado, sorpresivo y sobre todo, resistente. Nos enseña que a pesar de las presiones y las dificultades, siempre hay espacio para la felicidad y el romanticismo. La historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su relación, llena de misterio y romanticismo, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. A pesar de las dificultades, la pareja ha logrado superar los obstáculos y mantener viva su llama. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir también ha demostrado que el amor y la fama pueden coexistir, aunque no siempre sea fácil. La pareja ha aprendido a lidiar con la exposición mediática y a proteger su relación de las presiones externas. Su historia es un ejemplo de resiliencia y perseverancia, y nos enseña que el amor puede ser el mejor guión que podemos escribir. Reflexiones finales y perspectivas futuras Así que amigos, la noticia del 25 de agosto de 2025 fue, sin duda, un momento histórico en el mundo del espectáculo turco. Un evento que nos demostró que las historias de amor, incluso las más improbables, pueden hacerse realidad. Y sobre todo nos recordó que el amor, a veces, es el mejor guión que podemos escribir. ¿Qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cómo evolucionará su relación? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir con certeza es que su historia de amor seguirá inspirando a sus fans. La importancia de la privacidad y el respeto En medio de toda esta historia, es crucial recordar la importancia de la privacidad y el respeto por las personas. La vida de las celebridades no es un reality show, y tienen derecho a proteger su intimidad. Es importante que los fanáticos y los medios de comunicación respeten los límites y no invadan la privacidad de las personas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor es un viaje lleno de sorpresas y desafíos. Y que al final, lo más importante es ser felices y disfrutar de la compañía de la persona que amamos. Y hasta aquí llegamos con este emocionante vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se esperaban esta noticia? ¿Qué les pareció? Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les parece esta pareja, y qué esperan de ellos en el futuro. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo turco. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.